Definición de prestigio. Desde la sociología se considera como parte principal la estratificación social basada en elementos. Para eso se considera las voces de Jared and Wright Mill, quienes definen el prestigio como parte de la estratificación en la sociedad. Y para eso se inicia hablando de la ocupación, es decir, el cargo económico que genera una persona para su sustento diario. Posteriormente, la clase de la persona, es decir, la cantidad o la calidad de cosas que puede comprar con el dinero que genera. En el caso del estatus, se resume en el respeto que la persona se gana de la sociedad. Y finalmente el poder, es decir, la capacidad de decidir y de tomar acción sobre otras personas. ¿Cómo lo maneja? En estos 4 elementos se resume, de acuerdo con estos 2 autores, la conformación del prestigio social. Pero no son solo ellos. Davis y Moore también opinan que la estratificación de la sociedad dependen de la aceptación social, es decir, de cuánto una persona hace por la sociedad y si ésta es funcional para la misma, es decir, la funcionalidad social. Si la sociedad se beneficia de la labor que realiza una persona, ahí se da un prestigio social. Y Turner añade a esto que hay recursos de valor, es decir, aquellos recursos generados contienen un valor y peso en la sociedad, de que se formen grupos de valor. Son aquellos que están en la cima de una estratificación de prestigio. Y finalmente las categorías de valor, que también son una clasificación mucho más minuciosa de aquellos que poseen este valor o este prestigio. Continuamos con Moreno Fernández, quien hace una compilación de estos aspectos y definiciones de prestigio. Y en este caso rescata el concepto de poder. Menciona que es importante el poder de decisión que tiene una persona sobre las demás y cómo éste la maneja. Como segundo punto, la funcionalidad social, es decir, tiene que existir un beneficio para la sociedad de parte de la persona que ejerce una función. Pero estos 2 aspectos deben estar sumamente relacionados con el valor, con los valores. Es decir, si una persona tiene el poder de realizar decisiones importantes que afectan la vida de otra y que desempeña una función importante en la sociedad, si esta persona carece de valores, probablemente el prestigio en la sociedad vaya disminuyendo o desapareciendo. Es decir, que no es permanente el hecho de que una persona con poder o funcionalidad social posea un prestigio. Además, añade también que debe existir el respeto. Si la persona genera un ambiente de respeto para la sociedad, acompañado del valor, probablemente su prestigio vaya más allá de solamente las funciones y a los atributos que ya tiene, sino que la sociedad completa le va a beneficiar con un prestigio social mucho más completo. Es de ahí que se toca el punto de prestigio de una lengua. Ese es el tema que nos atañe y lo que corrobora el prestigio lingüístico. Para ello se consideran 2 puntos importantes. Uno es la lengua estándar, lo que muchos conocemos como la lengua que se utiliza en contextos formales o académicos. Toda lengua posee esta lengua estándar. Y vamos a desarrollar algunos puntos en base a la sociolingüística específicamente, que se va a estar explicando este concepto.
Como sustento teórico, se obtiene la normativización. ¿Qué es la normativización? Cada lengua tiene una academia cuya responsabilidad es normar el uso de la lengua en ejercicio. Es decir, se encarga de poner reglas, términos y léxico y demás que sean parte de esta lengua estándar. La corrección gramatical se refiere a la estructura de una oración y la estructura en general de un texto. En español, la corrección gramatical se refiere a el orden, por ejemplo, sujeto, verbo y predicado. En otras lenguas, el orden puede variar, pero justamente de eso se encarga la norma y esta corrección gramatical está ligada a la norma. La adecuación de la lengua. La adecuación de la lengua se da de acuerdo al contexto social, al contexto del hablante, la interacción, etc. Es de ahí que se da un tipo de adecuación de acuerdo al contexto en el que el hablante esté. No hay una regla específica, sin embargo, la adecuación de la misma, de acuerdo a un contexto formal o informal, se da también gracias a la norma. Y finalmente, la aceptabilidad. En el caso de la aceptabilidad, se refiere a todo aquel momento en el que se construye sintáctica y semánticamente una oración. Pero esto ya depende del grupo social. Si el grupo social acepta un cambio en el mismo, pues está correctamente en estos dos aspectos, sintáctico y semántico. También atañe el aspecto cultural. Si en estos dos sentidos son aceptados, aunque estén fuera de la norma, están aceptables, hablando en términos de prestigio lingüístico. El punto número 2 es el prestigio desde la sociolingüística. En este aspecto se habla de la lengua alta. La lengua alta es aquella lengua que cumple con los 9 factores en una sociedad. De eso nos habla Ferguson. Si desean investigar un poco más sobre ello, pueden buscar a Ferguson, quien habla de estos 9 factores. Estos 9 factores son sobrevalorados. Sin embargo, para la BOP, de acuerdo con la BOP, el prestigio en realidad es parte de un grupo lingüístico. El grupo lingüístico lo posee. Sin embargo, esta posesión no es permanente, de hecho puede cambiar y depende mucho del estatus del grupo lingüístico, de los hablantes y de la lengua. También depende del estigma de la sociedad. Por ejemplo, en la lengua quechua en Bolivia, si las personas tienen un estigma negativo ante esta lengua, probablemente los hablantes dejen de utilizarla en el caso de la ciudad, por ejemplo, que es donde se habla más predominantemente el español. Si el estigma es negativo en este lugar, los hablantes quechuistas van a disminuir la frecuencia de habla del mismo y el prestigio puede disminuir entre este grupo lingüístico. A eso se refiere la BOP con que el grupo lingüístico depende del estatus y del estigma en la sociedad. A este respecto, Trudgill añade el prestigio en encubierto. El prestigio en encubierto se refiere a directamente un grupo lingüístico que, aunque la sociedad no esté de acuerdo, el mismo reúne valores que no están dentro de la norma, es decir, no pertenecen a la variante estándar de una lengua. De hecho, simplemente se atañe a los valores que le añaden este grupo de hablantes de una lengua determinada.
Y Moreno añade que el prestigio lingüístico desde la sociolingüística es como una conducta. ¿Por qué? Porque se considera que es un proceso de consentimiento, es decir, tiene que haber una familiarización con la lengua para que las personas ganen una estima y también el respeto. Entonces se envuelven factores como eh, la actuación lingüística, los valores, la cultura, que tan a la par están de la cultura a la que quieren ser aceptadas. Entonces, mucho depende de esa conducta, ese proceso conductual para que una lengua goce de prestigio. Pasamos al punto 3, tipos de prestigio. Y esta parte se va a basar exclusivamente en el autor Moreno de 1990. Y empezamos con tipos de prestigio de la ocupación del individuo. En esta primer tipo se considera la reputación de la persona, es decir, cómo la persona se desenvuelve en su grupo y su puesto que gana en la sociedad. Y como individuo cuando interactúa con otras personas en su propio grupo y en distintos grupos sociales. El tipo de como actitud y como conducta se refiere a la actitud positiva que una persona tenga frente al uso de su lengua y el estigma que tiene frente a la que determina la conducta del hablante. Como ya se ha mencionado, en el caso del quechua, si hay un estigma negativo, la conducta de las personas va a ser automáticamente dejar de hablarlo. O si los hablantes quechuistas tienen una negativa de los hablantes de castellano, pues va a haber una especie de negación entre ellos. No se va a poder coexistir entre estas dos lenguas y por ende el prestigio de ambas en ese grupo que está interactuando de esta manera va a bajar. Ambas van a terminar con un estigma negativo y una actitud también negativa. Vertical y horizontal. En el caso de vertical, este tipo de prestigio se menciona cuando se da dentro de una misma clase social. Es decir, cuán elevada está la lengua en esta clase social específicamente. Y horizontal cuando se trata de otro grupo social. Y se puede dar aquí un intercambio lingüístico. Entonces, en esta sección se habla de un tipo de prestigio horizontal. Depende de las dos lenguas, de los dos grupos sociales que se emplean. Y finalmente, el tipo sociológico lingüístico. En esta parte se hace hincapié en la parte social, es decir, cuánto influye la sociedad, las conductas de una sociedad en la parte lingüística, en la parte del habla, en la parte de la aplicación de una lengua desde la primera generación hasta la reciente. Entonces se estudia a profundidad la sociedad y también la afectación de la sociedad en la parte lingüística de la lengua. El punto 4 es el prestigio y educación. Y en esta sección se toca específicamente el uso de la lengua en las escuelas. Es sabido que en la escuela se prioriza la lengua estándar, es decir, la variante estándar de una lengua. ¿Cuál es esa? La que se ha mencionado, que se sigue una estructura en base a la normativización lingüística de la misma y no se conoce otra diferente a esta. Sin embargo, hay una estigmatización. Se sobrevalora la lengua estándar en los estudiantes, tanto escolares como universitarios. ¿Por qué? Porque todos los textos
y además la manera de enseñar, la metodología, están en esta variante. Sin embargo, cuando los estudiantes interactúan en la sociedad, la variante no está presente, lo que hace suponer que la variante estándar solo está presente cuando interactúan con sus textos, cuando interactúan con sus cuadernos y con sus maestros. El resto de las funciones necesarias de su vida, como comunicarse con la sociedad, están en la lengua baja, en la lengua que se considera baja, en la que no hay una normativización específica para la misma, por lo que se puede caer en una baja funcionalidad social. Sí, los estudiantes la aprenden, la pueden adquirir, pero lo cierto es que manejan mucho mejor la lengua que no es la variante que no es estándar. Punto 5. Causas del prestigio lingüístico. Las causas del prestigio lingüístico se pueden resumir en 4 causas. La primera es la causa religiosa, es decir, y esto está basado en el autor Alcalá del año 1972. Considera la causa religiosa ya que cuando una determinada sociedad, en este caso que es exclusivamente religiosa, aquellos componentes tienen una necesidad específica, una necesidad espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Los cabezas de esos miembros buscan emplear un estilo y un registro que llene esas expectativas. De ahí se da un prestigio de este tipo, ¿no? La religión es parte de darle el prestigio a una lengua, entonces ese registro y ese estilo va a ganar un prestigio en esa sociedad específica. Como segunda causa están las culturales, y estas se dividen en 2. Por ejemplo, la primera es la antropológica. En esta sección se habla de todos los conjuntos de prácticas de una sociedad de hablantes, es decir, las costumbres. Las costumbres son parte primordial en una sociedad cultural y de ahí parte también los hábitos diarios. Los hábitos diarios, las tradiciones, los modos de vivir. Entonces, cuando una lengua está ligada a estos 4 aspectos, se crea un prestigio lingüístico. Se crea un prestigio lingüístico. Y como segundo punto, en la parte cultural se habla de la tradición. En esta sección se puede mencionar a la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía, la higiene, el bienestar económico y las comunicaciones. Todos estos aspectos están desarrollados en una determinada variante. Es de ahí que hay un rico lote de palabras, de estructuras que se manejan para brindarle a la cultura un fuerte a fin de que ellos sigan manejando la lengua. Es decir, que por más que haya otra lengua coexistiendo, una variante coexistiendo, la variante estándar puede que predomine más por estos aspectos que son sumamente abarcadores en la vida cotidiana. Como tercer punto, las políticas y geográficas. Estas causas dependen mucho del tipo de política que se emplee en un país. Por ejemplo, las políticas lingüísticas, las políticas gubernamentales en torno a una cultura, la sociedad, si hay una lengua oficializada, si se está buscando una lengua franca. Todo depende de este tipo de políticas que
solamente dependen del gobierno del país, y geográficas, ah, pues cada zona de un país determina su lengua oficial. En el caso de Bolivia hay zonas, por ejemplo en el Beni está el castellano y también está una lengua originaria como oficial. En Cochabamba está el castellano y el quechua. Entonces depende mucho de este tipo de políticas y de la ubicación geográfica del lugar de donde se encuentra. También se puede hacer como ejemplo el occidente y el oriente, es decir, hay una variante marcada en ella que se considera una extensión territorial y social de un mismo país, pero con diversidad cultural y lingüística. Así que todo ello se resume en la colonización o la expansión de qué tipo de lengua sea partido para hablar de la misma, y la expansión de qué lenguas se han expandido en el territorio. Finalmente, y más importante, es la causa social. La sociedad es una parte fundamental para cualquier aspecto o decisión en un grupo o una comunidad. En ese sentido, esta misma sociedad determina los sistemas lingüísticos en un grupo específico de hablantes. También puede surtir la modificación mismo, como eh, a costumbres, hábitos, etcétera. Todos esos cambios que puedan darse va a afectar la parte lingüística. De ahí que la sociedad es un fuerte factor. De ello depende que una lengua pueda continuar con vida o no, o en el mejor de los casos contar con un alto prestigio lingüístico. En conclusión, se puede decir que el prestigio lingüístico se puede explicar como consecuencia de los elementos lingüísticos, sociales y extralingüísticos que se dan en la sociedad y la etnografía actual diacrónica y sincrónicamente.